Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a hablar de ángeles en el Nuevo Testamento. Amén. Ángeles son usados por Dios para muchas actividades. Uno para declarar el juicio, llevar mensajes, para proclamación. Ángeles que ministran, como los que ministraron a Jesús después de la tentación. El nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles, tuvieron su resurrección y en su asunción. Amén. Entonces, los ángeles de Dios, se acuerda que la palabra dice que son para ministrar o para servir a los herederos de salvación que somos nosotros. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, que no vayamos o estemos alabando ángeles como hacen muchos, o entendimiento que tienen de ángeles otros. Por ahí ya han escrito muchos libros y los conceptos que tienen sobre los ángeles están muy equivocados, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de ir siempre a la palabra de Dios para asesorarse. Muchas personas se han desviado porque tienen concepto mal de los ángeles, con un ministro que se desvió y desvió mucho, porque según él que un ángel en forma de mujer, y él le tenía hasta nombre, que se llamaba Emma, se comunicaba con él, y terminó muy mal ese ministro. Entonces sabemos que hasta el diablo se hace pasar como ángel de luz. Mucho cuidado, hermano y hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos junto a la palabra de Dios. Comencemos en Juan capítulo 20, en el versículo. Comencemos en el versículo 11. Aleluya. El versículo 11, Juan 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella fue a visitar la tumba de Jesús y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Te vemos aquí que los ángeles se comunicaron con María, estaban ahí en la tumba de Jesús en el día de la resurrección de Jesús. Amén. Vemos la participación de ángeles en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hubo más manifestación o actividad de ángeles que en el Viejo Testamento. Amén. Y uno de los libros del Nuevo Testamento que hay muchas actividad de ángeles es en el libro de Hechos, que vamos a ver varios versículos ahí de ángeles. Amén. Pasemos a Hechos al capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces también vemos cuando Jesús va a subir al cielo en la ascensión, amén. Amén. Estaban los discípulos. Jesús le estaba hablando con los discípulos. Comencemos el versículo 7, también en Hechos 1, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Los discípulos, la pregunta que le hicieron era sobre el reino de Israel, cuando iba a ser restaurado. Y Jesús le respondió y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, o que decía autoridad, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. De la ascensión de Jesús, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, otro encuentro de ángeles aquí, hablando con los discípulos de Jesús, porque ellos estaban asombrados viendo a Jesús ascender al cielo ante el Padre, como él le dijo, y el ángel vino a hablarle para despertarlo de ese estasis que tenía y recordarle de que Jesús iba a volver de la misma manera, y para que ellos fueran y siguieran haciendo lo que tenían que hacer. Amén, porque ya Jesús le había dado una orden, dónde ir, dónde esperar, por la bendición del Padre, por la promesa del Padre, que era el bautizo del Espíritu Santo, el bautizo de poder. Amén. Sigamos leyendo otras historias de ángeles aquí en el Nuevo Testamento, y para eso vayamos a Hechos capítulo 5. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando la iglesia estaba moviéndose con poder y muchas cosas están sucediendo, señales, prodigios, todas bendiciones derramadas ahí en la iglesia, amén. Y sucedió algo también en el mismo momento que la iglesia estaba en su poder, en su gloria. También había persecución, estaban persiguiendo a la iglesia para acabar con la iglesia, para parar a la iglesia. Entonces comencemos Hechos capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra de Dios. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos por lo que Dios estaba haciendo a través de sus discípulos, a través de su iglesia, amén. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que están con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron, aleluya, en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guarda afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello.
Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces vemos de que estaban en la cárcel los apóstoles y el ángel de Dios, un ángel de Dios fue y los libertó, y ellos fueron a predicar. Amén. Todo lo que hace el Señor es con un propósito. El propósito que ellos fueron liberados de esa cárcel para que siguieran predicando el evangelio. Amén. Dios mostrando su poder, Dios mostrando su gloria, enviando a su ángel. Recuerda que Jesús, cuando fue arrestado, Dios sí que pediría un regimiento de ángeles. Amén. Okay. Entonces los ángeles siempre están alrededor de nosotros, siempre hay actividad de ángeles, así nosotros no las veamos. Amén. Gloria a Dios. En Apocalipsis dice el ángel de la iglesia tal y tal. Amén. Entonces los ángeles están alrededor donde está el pueblo de Dios, listo para obedecer a Dios, para asistir a los herederos de salvación que somos nosotros. Sigamos leyendo aquí en el libro de Hechos. Ahora pasemos al capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 8. Vamos juntos. Aquí la historia de Felipe y el encuentro con el ángel. Amén. Comencemos en el versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, el discípulo, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel hablándole a Felipe, dándole dirección. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende los que lees. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. Entonces vemos de que el ángel vino a hablarle a Felipe y le dijo a dónde ir, y con un propósito de que Felipe le explicara la escritura a este hombre, a este etíope. ¿Y qué sucedió cuando le predicó Felipe a este hombre creyó? Amén. Entonces sigamos leyendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando, le explicó lo que él estaba leyendo, el etíope, y le predicó el evangelio de Jesús. Amén. El evangelio de salvación. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, no es de emoción, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaró, él creyó en su corazón y declaró con su boca, amén, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco le vio más, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero a Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos de que por un mensaje que le trajo
el ángel a Felipe. Felipe fue y se encontró con el eunuco, le explicó la escritura, le explicó el evangelio de Jesús. El eunuco creyó el evangelio de Jesús, amén, y fue bautizado. Él creyó en su corazón, declaró que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautizó, creyó en el Señor. Imagine después, ¿qué pasaría después para este eunuco? Voy a compartir también el evangelio de Etiopía. Y hermano, el Espíritu se llevó a Felipe y Felipe se llevó a otras ciudades y siguió predicando el evangelio en todas ciudades. Amén. Gloria a Dios, como le dije. Los ángeles no vienen a entretener a nosotros. Ellos vienen por un propósito. También ángeles guerreros. Amén. Aleluya. Entonces, los ángeles de Dios vienen a servir. No que nosotros les sirvamos. Amén. Vienen con un propósito, el propósito del Padre. Amén. No propósito humano, pero propósito del reino. Gloria a Dios. Sigamos leyendo en Hechos, capítulo 10. Aleluya. En Hechos, capítulo 10, vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, un ángel de Dios. Amén. Y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y el ángel hablándole a Cornelio, diciéndole todo de una manera concisa, amén. No había, para que no tuviera ninguna duda, amén. Entonces, Pedro, Simón, el que tiene por su nombre Pedro, okay. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Si el ángel le predicó el evangelio a Cornelio, pero le dio instrucción para que fuera a buscar a un hombre para que le predicara el evangelio, para que compartiera el evangelio. Para eso estamos nosotros, para predicar el evangelio, no los ángeles, pero nosotros que predicamos el evangelio, que compartimos el evangelio. Amén. Ese es nuestro trabajo, amén, de reconciliación. Nos han dado el Padre, nos han dado ¿qué? El ministerio de reconciliación. Aleluya, no a los ángeles. Aleluya. El versículo dice: este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales le envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntos eran bajados de la tierra, el cual había de todos cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dio una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él en la segunda vez: lo que Dios limpia, no lo llame tu común. Entonces vemos de que era una revelación para que Pedro supiera de que tenía puerta abierta para ir de un gentil. Amén. Vinieron, se llevaron a Pedro,
ante Cornelio, ya sabemos toda la historia. Cornelio le dijo, te llamé porque tuve esta visión de ángeles. Amén. ¿Y qué sucedió? Cornelio fue salvo, toda su familia, sus amigos, sus trabajadores, todos fueron salvos, porque Pedro le predicó el evangelio y fue bautizado. Cornelio y toda su familia, gloria a Dios, aleluya. Pero vemos que los ángeles, todo se inició con la visión de Cornelio y los ángeles, todo hizo esa iniciativa. Pero un hombre tuvo que predicar el evangelio, tuvo que ir Pedro. No, el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sigamos leyendo más historia de ángeles interactuando con los hombres. En Hechos 12, comencemos en el versículo 1, dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro está custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay que orar sin cesar, hermanos y hermanas. Y cuando Herodes le iban a sacar aquella misma noche, que estaba Pedro durmiendo, lo iban a matar, durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, aleluya, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo, y así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, Pedro estaba durmiendo. Había quitado sus sandalias, su ropa, como diciendo, ok, lo que sea, Señor, estoy en tus manos. Pero el Señor tenía otros planes para Pedro. Amén. Y Pedro no había terminado ese plan divino de Dios, que Dios había enseñado para él. Por eso mandó su ángel. Versículo 9, aleluya. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro todavía pensaba que estaba dormido. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, yo sé lo que es ser liberado por Dios a través de sus ángeles. Amén. Hermano, los ángeles están listos. Por eso es importante la fe, creer, orar. Dios sabe liberar. Si tiene que enviar a sus ángeles, Él lo envía. Hay que creer, hay que tener fe, hermanos. Pero como dije antes, nosotros no alabamos a los ángeles, ni le brindamos culto a los ángeles. Amén. Pero sí es verdad de que los ángeles están en actividad, tuvieron actividad en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y también ahora. Amén. Sigamos leyendo en Hechos 27, gloria a Dios. Aleluya. Nosotros alabamos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Señor Jesucristo. Para Él, Dios, la gloria y la honra. Amén.
Los ángeles solo son servidores. En Hechos 27, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Pablo lo detuvieron, estaba preso y iban en un barco y se vino viento tempestuoso y iban a perecer, ¿cierto? Todos están asustados, los marineros, tirando todas las cosas del barco y hasta pensaron en matar a Pablo. Pero Dios tenía otros planes para Pablo. Su plan de que Pablo pudiera cumplir ese ministerio que Dios lo había llamado, amén, de predicar su palabra hasta reyes, amén. Lo que dice el Señor se cumple, eso lo hay que creer, no porque estemos en un momento de dificultad, el Señor se ha olvidado de nosotros o su plan para nosotros se acabó. Dios no es el mismo ayer y siempre. Lo que dice el Señor así es. Para nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces vayamos a Hechos 27, versículo 23, nos dice la palabra de Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Aleluya. Te confía en Dios, hermano, hermana. A pesar de su problema, sabe que su deliberanza viene del Señor. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Con todo es necesario que además en alguna isla venía, le decíamos, venía la 14ª noche siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche. Los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Amén. Entonces vemos cómo fue liberado Pablo porque un ángel le trajo un mensaje, creyó y le dio ánimo a las demás personas. Y sabemos que cuando llegó Pablo, se siguen leyendo, estaban en el medio del fuego, una fogata calentándose, vino una culebra y se le pegó en la mano a Pablo, y la gente pensó que Pablo se iba a morir por la mordida de la culebra. Pablo la sacudió, mientras todos estaban esperando la muerte de Pablo, sacudió esa culebra y no le pasó nada a Pablo. Pues, gloria a Dios. Hay que creer en Dios, hermano. Cuando venga el Hijo de Dios, encontrará fe en la tierra, hermanos y hermanos. Si el Señor tiene que enviar sus ángeles, Él lo manda, Él lo envía. Lo que tenemos que nosotros es creer, amén, tener fe. Fe mueve montaña, amén, aleluya, gloria a Dios. Y no estamos leyendo la historia que sucedió en el Viejo Testamento, estamos viendo la historia de ángeles en el Nuevo, amén. En Apocalipsis capítulo 1, leamos del apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1, comencemos en el versículo 1, dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús envió un ángel para que le contara esas cosas al hermano Juan, al apóstol Juan. Amén. Un ángel enviado por nuestro Señor Jesucristo. Versículo, que he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿quién le trajo toda esta palabra? Un ángel a Juan, al apóstol Juan, enviado por nuestro Señor Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 5. Comencemos en el versículo 11. Saben que los ángeles están alrededor del trono de Dios
y adorando y alabando al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, ahí vamos a comenzar. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, muchos ángeles, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él vio eso, el apóstol Juan, los ángeles adorando al Señor, dándole gloria a Jesucristo. Amén. Esto me recuerda una visión que me dio el Señor hace muchos años, de que Él enviaba a sus ángeles para que hablaran con un hombre. Ese hombre estaba bien vestido, como que era un ministro, y el Señor quería que cambiara, ese ministro le obedeciera en algo, y él no quiso. Y los ángeles vinieron a la presencia del Señor a contarle la respuesta de ese hombre. Y el Señor se entristeció por la desobediencia de ese hombre. Y los ángeles cantaban, santo, santo, santo es el Señor. Pero con un sentimiento que yo nunca había visto o oído, le cantaban los ángeles al Señor. Hermano, hay que ser obediente a Dios. Y cuando el Señor nos dé visión de ángeles, no, recuérdame, no me canso de repetirlo esto. Él no es para entretenernos, es por su propósito, por un propósito mayor que nosotros, que los que pensamos. Amén. Hay que obedecerle a Dios. Hay que tener ángeles, como dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Si un ángel viene a hablarte, a aconsejarte, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el ángel no viene a glorificar al hombre, ni a glorificarse ellos mismos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, de que si un ángel viene y te predica un evangelio o otro evangelio que no es de Cristo, no lo escuche. Amén. Los ángeles no vienen a llevarte a la desobediencia, siempre te llevan a la obediencia de Dios. Los mensajes que ellos traen para la obediencia de Dios. Y si ellos vienen y nos ayudan contra algo, es para la gloria de Dios. Recuerde eso. Vimos la historia de todo cuando salvó a los hermanos que están en peligro. Fue para que ellos siguieran predicando el evangelio. Amén. No para entretener, como muchos andan por ahí diciendo que han visto ángeles, que se le han parecido ángeles, que hablan con ángeles, pero lo hablan como glorificándose ellos mismos. Entonces yo dudo su veracidad o no entendieron ellos para qué el ángel vino a su vida. Amén. En Apocalipsis capítulo 22, comencemos en el versículo 8 y nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Ok, empecemos en el versículo 6 y nos dice la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mira que Dios ha enviado sus ángeles. Amén. Aleluya. Su ángel. Amén. Aleluya. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Está escuchando? Adora a Dios. Recuerda que el diablo quería que Jesús lo adorara. Y Dios, ¿qué le dijo Jesús? Solo adora a Dios.
Para Dios son las oraciones, para nuestro Señor Jesucristo las oraciones. Si viene un ángel y decir que lo adore, Él no es de Dios. Amén. Adora a Dios, escuchen bien, adora a Dios. Por ahí muchos que andan, tienen altares para ángeles, adorando a ángeles. Eso es demoníaco, eso no es de Dios. Amén. Aleluya. Versículo 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía. Recuerda un ángel hablándole a Juan. No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Entonces vimos varias escrituras, historias de ángeles. Amén. Recuerda, hermano y hermana, de nuevo, los ángeles son ministros o servidores para los herederos de salvación. Amén. Todos los que vienen, para todos los servidores, todos los que vienen a Cristo, solo asisten a nosotros, así como asistieron a nuestro Señor Jesucristo después de las tentaciones, traen mensajes, ayudan a pelear nuestra batalla en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios, pero son enviados por Dios. Ellos no trabajan por capricho de hombres. Amén. Pero no lo equivoquemos. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén.